Pues hoy está aquí alguien al que yo quiero hace muchos años y luego le perdí la pista porque un día publicó en Reforma una crítica al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, y a la semana siguiente dijo que se sumaba al proyecto de López Obrador. Entonces está el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Germán Martínez Cázares, a quien conozco hace muchísimos años, y me da mucho gusto que hayas vuelto al redil. Germán, gracias. Al redil de López Dóriga. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí contigo después de 9 años que estuve fuera de la política, casi 10. Sí, pero vamos, seguías haciendo política porque seguías publicando y escribiendo, y eso es ser política. Seguía, sí, interesado de lo que le pasa a la ciudad, sí, de lo que le pasa al país, sí, pero en el ejercicio profesional, digamos. Sí, fui director de la escuela de Derecho de mi escuela, di clase en el ITAM, y sí, publicaba yo en el periódico Reforma, y sí, combatí yo muchos años, no solo al presidente López Obrador, y luego sí me buscaron, y luego yo sí acepté participar en el movimiento del presidente López Obrador, y se ganó la presidencia, y me invitó a esta responsabilidad enorme, a este desafío enorme que es dirigir una de las instituciones más queridas, más demandadas por los mexicanos, que es el gran Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en ese sentido yo soy un privilegiado, de esta oportunidad, y quiero rendirle buenas cuentas al presidente, por supuesto, pero sobre todo a los ciudadanos. Eso sobre todo en primer lugar. Claro, en primer lugar. Ahora dime, Germán Martínez, tú en las elecciones intermedias de 2009, que no le fue bien al PAN, partido que tú presidías entonces, dijiste me voy. Sí, y todos querían detenerme, incluido el presidente entonces. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso, y porque yo tengo vergüenza pública, Joaquín. El compromiso era ganar, y si perdí, me debió haber ido. Se llama cultura de la dimisión, y la debe tener presente el servidor público, sí, yo que cuando no puede, debes dejar el espacio y no persistir ahí agarrado a la ubre del erario público. Y en ese sentido yo estoy orgulloso de haber hecho eso. No cumplí los objetivos en aquel entonces y me fui de la presidencia y no regresé a ningún cargo público, y me dediqué a ser abogado, a trabajar en mi despacho, a hacer un patrimonio. ¿Y a tu familia? Y por supuesto que a mi familia, que tanto me demanda. Sí. Y ahora, dime, yo estoy de acuerdo con eso y te lo respeto, porque yo he escuchado, pero a lo largo de los años, sí, secretarios de gabinete dicen, no, yo hasta que el presidente me pida la renuncia. Pero a ver, si es que las renuncias no se piden. No. Las renuncias se dan, ¿sí? Cuando te piden la renuncia no es una renuncia, es un cese. Exactamente. No, digo. Y la renuncia se da una vez y punto, no se anda enseñando, no te vas y punto, y diga tope donde tope y ya. Bueno, pues ahora estás en el Seguro Social, que yo creo que te lo entregaron en buenas condiciones financieras, ¿no? Sí, hay que decirlo, y hay que reconocerlo, y hay que cuidarlo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un superávit, pero también hay que decir que no es un banco. Ese superávit también debe gastarse correctamente, claro, porque hay una zona de hospitales, sobre todo en Puebla, en la salida aquí en Iztapalapa, en la salida a Puebla, en Cuautla, en Ecatepec, que están dañados desde el temblor, ya va a ser 2 años, y que necesitamos gastar ahí para recuperar esos hospitales, la capacidad hospitalaria. En ese sentido sí hay superávit, pero también sabemos dónde gastar ese recurso. Es bueno que haya superávit, pero es malo que no estemos gastando ahorita ya en nuestra responsabilidad, ya sin culpar a nadie, y necesitamos reanimar esos hospitales. Sí, yo conozco el de Cuautla, sí, que yo creo que ha salvado cientos o miles de vidas de la gente de Cuautla, ese hospital que está junto al río. Sí, claro. Junto al puente. Sí. Necesitamos reconstruirlo, necesitamos ampliarlo, el de Cuautla, el de San Alejandro en Puebla, la Clínica 25 que está aquí en Iztapalapa, otra que está aquí en Troncoso, en Jardín Balbuena, que se dañaron desde el temblor. Pero hay un dato, Joaquín. Bueno. En el centro médico se pueden hacer un hospital de más de 150 camas
en lo que se llama Hospital de Convalecientes, que está junto al hospital privado, hospital infantil de Federico Gómez, que es público también. Ahí está así desde el temblor del 85. Hay en el Centro Médico Nacional. Necesitamos recuperar. Hemos descuidado las distintas administraciones, todos, de alguna manera, al Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, necesitamos invertir. No es posible que haya pasillos con la gente en espera. Como los hay. Como los hay, y lo reconozco. Y quirófanos y consultorios vacíos. Por cuestiones laborales, o por falta de espacio físico, o por falta de mala planeación hospitalaria. Eso es lo que estamos acometiendo y vamos a saldar buenas cuentas antes de que termine el año. Urgencias debe estar en Iztapalapa y urgencias debe estar en Puebla, aunque sea con edificios temporales. Sí, yo estoy de acuerdo, ojalá. Dime, en el tema del servicio, efectivamente, se quedan tres días en el pasillo. Inhumano. Sí, pero es cierto. Es cierto, por supuesto. Eso está pasando en Cuernavaca. Y está pasando aquí en la Ciudad de México. Está pasando aquí en la salida a México, en Tlalnepantla. Pasa en varios hospitales, pero también hay otros buenos hospitales, que no le piden nada sí, a los mejores hospitales de México. Qué bueno, porque eso es una obligación del Estado mexicano. Y hay que decirlo. Sí, y ahí están muy buenos doctores también, que luego en las zonas privadas se educan en el IMSS y luego van y cobran en las zonas. Es muy bien y lo merecen, no es reproche. Somos la escuela de medicina más grande del país. Qué bueno, pero yo lo que te digo es qué bueno, qué maravilla que hay hospitales de primer nivel reconocidos de la altura del mejor privado. Pero qué malo, porque eso es una obligación. Pero el punto es cómo resolver esas filas de gente. El otro día una persona, un compañero nuestro, su hija, 3 días en el pasillo y se la tuvo que llevar a otro lado. No lo dudo y me apena, y eso es parte del tema que tenemos que trabajar. No lo dudo. Eso es, lo tenemos que trabajar con ampliar el tema físico, los hospitales, las camas. Segundo, necesitamos ampliar, hay un déficit de enfermeras y de doctores en este país. Necesitamos alentar que haya más muchachos que hagan nuestras residencias y que estudien medicina. Esa es la verdad, no hay enfermeras. Nos las andamos pirateando, perdóname la expresión, entre los distintos hospitales. Y finalmente, necesitamos condiciones laborales mejores entre el sindicato más grande de México del apartado A, 455,000 personas agremiadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Las Fuerzas Armadas, Marina y el Ejército tienen 280,000 personas, 455,000 en el sindicato. Y es un sindicato combativo. Fuerte, importante, serio, responsable en muchos casos. Yo tengo una muy buena relación, mi respeto absoluto al doctor Olivares, que es el líder nacional de ese sindicato. Conozco ese sindicato desde hace mucho tiempo, de otras líderes, lo conozco muy bien. De otros avatares. Pero la verdad es un sindicato comprometido con el trabajo, y sí hay que apretar para que los trabajadores del sindicato no dejen los quirófanos vacíos, no dejen los consultorios vacíos. Sus ausencias, si son justificadas, sean programadas y tengan quien los sustituya. Bien, el tema de las medicinas ha creado una gran discusión, pero yo la discusión, no la veo en la gente, la veo la discusión de las medicinas en los espacios, en las páginas de finanzas de los periódicos, en las columnas de economía. ¿Por qué será eso? Qué bueno que lo preguntas así, Joaquín. ¿Sí? Qué bueno que lo preguntas así. Atrás de muchas plumas, que no voy a decir, atrás de muchas presiones hay laboratorios, atrás de ahí hay negocios, y la salud no es una mercancía, la salud es un derecho. Y sí, yo estoy porque se bajen los costos del material quirúrgico, de las medicinas, y yo no vengo aquí a prestarme a ninguna presión y mucho menos a un negocio por debajo del agua. Hay mucha corrupción ahí, y sí, las grandes distribuidoras en algunos sentidos, lo ha dicho la propia autoridad, se coluden. En otros momentos se coluden entre ellas,
y luego se coluden con funcionarios del IMSS o con funcionarios del sector salud o con funcionarios del sector salud locales. Sí. Por eso es correcto la compra consolidada, por eso es correcto que Hacienda meta la mano, por eso es correcto que todo lo hagamos transparente, por eso es correcto que si es necesario se haga internacional para que se abaraten los precios, y por eso es correcto que al final del día a lo mejor la distribución la separemos de la compra del producto, de la sustancia. Ahora, pero ¿cómo lo vas a hacer eso? Porque eso oye padrísimo, pero esto es lo que tienen, porque además son los mismos de siempre, ¿sí? Históricamente son los mismos vendedores de medicinas o laboratorios, no sé cómo llamarles, pero ellos también distribuyen. Y algunos de esos, yo lo dije, lo denuncié en el Senado, compran millones de dólares de medicina al Estado mexicano, y la firma o la razón social o el Registro Federal de Contribuyentes que licita solo tiene un trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo lo hacen? Allá hay una corrupción. La corrupción más grande que me he encontrado yo en el IMSS, Joaquín, ¿sí?, es la de subvaluar las cuotas obrero-patronales. Ese es otro punto. Ese es el gran punto. Por eso también los hospitales están como están, porque el IMSS no cobra la cuota que se debe en justicia pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa convicción sí la tengo clara. La corrupción no es, sí es por supuesto, pero es menor la de un doctor que receta una incapacidad de 8 días cuando en realidad solo son 5. Esa corrupción es menor, hay que atacarla, hay que digitalizar esas incapacidades. Permítame un momento y regreso con Germán Martínez, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con este tema de la corrupción, medicinas, material quirúrgico y su evaluación de las cuotas. De las cuotas, sobre todo de las cuotas patronales. Claro. A ver, Germán, 2 puntos centrales. 1, las medicinas. ¿Qué va a pasar? Porque, repito, son los mismos distribuidores o proveedores de siempre. Y 2, pues en lugar de venderle ahora al Seguro Social, pues se les va a comprar Hacienda. No hay más a quien comprarles. No vamos a permitir que haya monopolios que suban el precio y que la salud se haga una mercancía en este país cuando es un derecho. El IMSS va a colaborar en consolidar la compra consolidada, valga la redundancia, en Hacienda. Nosotros hacemos la oferta, nosotros hacemos las peticiones, nosotros hacemos la demanda, nosotros vamos a hacer los pedimentos de lo que nosotros querramos. Entre más grande sea la compra y más ojos lo vean, mejor. Por supuesto que yo estoy a favor de que las licitaciones se hagan internacionales si es necesario. ¿Para qué? Para que sean los mejores precios. Sí, pero ¿quién va a distribuir las medicinas de un laboratorio extranjero que no opera en México? Se puede licitar la distribución por separado y solo comprar la licitación, comprar la distribución en una licitación por separado y la sustancia activa por su lado. Sí, pero todo eso lleva tiempo, y las medicinas, el único tema es que ya estamos en abril. Nosotros ya tenemos nuestra demanda, nosotros ya tenemos nuestros pedimentos, nuestros contratos en el IMSS no tienen desabasto y están... ¿No tienen? No, en el IMSS no. Al contrario, nosotros le echamos una mano al sector salud. En algunos temas donde le faltan. Pueden faltar algunos materiales quirúrgicos, algunas claves, como se dice en el argot médico, en algunas de las unidades, pero los sustituimos inmediatamente. En el IMSS no tenemos problema de abasto de medicinas. ¿No va a haber problema de abasto de medicinas? En el IMSS, en este año, no. Y estamos preparando la compra con lo que nos diga Hacienda. Ya tenemos nuestra demanda. Sí, los estudios de mercado que se hacen, los médicos empiezan a pedir, las claves, todo eso, ya lo estamos haciendo. ¿Pero esto cuándo lo van a surtir? Eso el año que entra. ¿Esto es para el año que viene? ¿Hasta este año está resuelto? Para el IMSS, sí, solo el IMSS. Yo te puedo hablar del IMSS. Sí. No te puedo hablar de los sistemas locales de los estados, ni te puedo hablar de los institutos de nutrición, del sector salud. En el IMSS no hay problema. ¿Por qué? Porque los contratos están abiertos. Al contrario, les estamos echando una mano en donde hay desabasto a través de nuestros contratos. ¿Estos contratos vienen de la administración pasada? De la transición. Sí. De la transición. En la transición los vimos entre los dos gobiernos, hay que decir. Bien, bueno, pues se resolvió. 1. Por ejemplo, el problema del tamiz neonatal, que he leído que
el sector salud lo ha suspendido. Me parece una barbaridad. Ese ejemplo de Baja California, nosotros le estamos echando la mano al sector salud, y el propio sector salud dijo, estamos viendo con otras instituciones. La verdad, las otras instituciones son el IMSS, porque el ISSSTE tampoco lo tiene. El tamiz neonatal, para detectar enfermedades a tiempo y de tener una detección temprana de las enfermedades, eso es importantísimo. No hay en el IMSS desabasto de tamiz. O sea, que en el Seguro Social sí lo están aplicando. Sí. En otros lugares he escuchado, he leído y se ha documentado que no. Tienes razón, y nosotros le estamos echando la mano. Me parece que es criminal que no se haga la prueba del tamiz neonatal, porque no exista con qué hacer. Aquí, Joaquín, en materia de medicina, lo digo no vale curva de aprendizaje ni ensayar ni jugar con la salud de los mexicanos. Sí. En compras, en administración hospitalaria y en eso. Ahí hay que dejarse guiar de quienes saben. Esto no es un juego. La compra, los servicios de salud, no vale que vengo a aprender. Aquí necesitamos de certeza absoluta. Y en el IMSS hay una experiencia histórica acreditada. Sí. Que yo respeto. Hay una carrera pública dentro del IMSS. Y hay toda una milicia para usar la expresión, en el sistema médico. Sí. La verdad, y hay todo un profesiograma en los trabajos. Hay que cuidar. Eso lo cuido yo. Esa es una cosa buena. Eso es una cosa que debemos cuidar. Entonces, ¿cuál es el principal reto que tiene el Seguro Social ahora, Germán Martínez Casares? Armar un sistema único de salud en donde la calidad del IMSS se supere, se haga más grande, se trate más humano a los trabajadores, y que toda la cobertura que necesita esas enormes listas de espera. Tercero, digitalizar y usar la tecnología en la medicina como la usan otros países, la telemedicina. Cuarto, no puede ser, me da pena, me da vergüenza que el IMSS, por más procedimientos que haga, sea el primer lugar en violación de derechos humanos. No puede ser. ¿Por qué es el primer lugar? Pues por la enorme cantidad de procedimientos que hacemos. En el IMSS nacen 1.200 niños al día y mueren 300 personas en promedio diarios en nuestras instalaciones. Nuestra atención debe ser más humana. Y segundo, nosotros participamos en un programa, y eso también lo tenemos que reanimar, que el presidente ha fraseado como consultas y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. Eso viene subvencionado directo del presupuesto del gobierno, al estilo IMSS. Ahí trabajan unos 25,000 médicos y enfermeras para atender a población rural sin seguridad social, en 4,000 unidades médicas rurales y en 80 hospitales. Eso necesitamos hacerlo más grande para que atiendan a más personas con dinero público, con dinero de los estados. Sí, ya no con el presupuesto del IMSS. No, el presupuesto del IMSS se maneja como siempre con cuotas obrero patronales tripartitas, donde una parte la pone el Estado y la mayor parte la pone el trabajador y el patrón. ¿Y que podría ser mucho mayor? Que puede ser y que debe ser mucho mayor, porque se subestiman las cuotas obrero patronales. La verdad es que da pena que a veces llega una persona a pedir su jubilación, y su jubilación está estimada conforme al cálculo que el patrón declaró al IMSS, no conforme a lo que le pagaban. Y la verdad es que pues eso es inhumano, y nosotros le damos la pensión como se calculó la cuota obrero patronal. En algún momento se dijo que se iba a haber una plataforma en donde cada trabajador podía revisar cuánto estaba pagando el patrón, con cuánto lo tenía dado de alta, pues. Esa es una parte que en el recibo del sueldo pueden estar declarando, pero sí es necesario digitalizar para que se transparente eso. No está transparente. No está transparente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No es transparente, y los trabajadores se llevan sorpresas de lo que se declara indebidamente al IMSS. A nosotros no nos engañan, porque nosotros tenemos convenios de coordinación con el SAT. Y en el SAT sí declaran
Sí, el salario. ¿y por qué no se haga algo el seguro si ya lo tiene documentado por el SAT? Así hacemos las auditorías y así estamos en cartas de invitación, en auditorías. Tenemos ahorita, cuando yo llegué, más de 8,000 auditorías abiertas a registro. Pero las empresas grandes, porque luego las grandes las llevan con un cuidadito. Las grandes. No se vayan a molestar, no se vaya a espantar la inversión. No, las grandes están, y ahí me preocupa un outsourcing ilegal y un insourcing ilegal de las grandes con esquemas financieros muy agresivos en los que se subestiman cuotas obrero patronales o se traen a los trabajadores con un carrusel de empresas en empresas 3 meses y 3 meses para que no se hagan antigüedades. Han hecho fortunas y hay grandes empresas y denunciadas que se dedican al outsourcing y no los tocan ni con el pétalo de una invitación a declarar, a revisarse. Yo estoy en eso poniendo el dedo en el renglón. ¿Tú te comprometes a revisar el tema de los outsourcings? Yo no me comprometo a revisar el tema de los outsourcings. Ya le estoy revisando desde hace tiempo. ¿De las grandotas? De las grandes. ¿Le vas a echar el tiro con los grandototes? Con los grandototes, y no importa si son medios de comunicación o no, para decirlo claro. Vale. No, yo no estoy contra ti, ni mucho menos, ¿no? Grandototes. No, pero grandes, digo. Grandes. Estos que sí. Además son identificables. Son identificables y están en los procesos de revisión en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues yo te aprecio, Germán, que después de tanto tiempo te haya podido ver. Tú ordenas, aquí nosotros somos los que mandamos. Tú ordenas aquí. Tuve que encontrarme a Lola Colín en Los Ángeles Azules para volvernos. En fin, pues te aprecio mucho, Germán, que hayas venido. Germán Martínez Cáceres, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, quien ha garantizado que no va a faltar medicinas y que no va a faltar ni siquiera el tema del tamiz neonatal. En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a las trabajadoras del hogar. Que sí, desde hoy. Hay que entrar a la página del ins.gov.mx. Es muy fácil inscribirse o llamar. Hay gente atenta para responder sus dudas al 01800 623 2323 para incorporarse. Es un trabajo digno que merece todas las garantías de cualquier trabajo y merece atención. Y son bienvenidas en el Seguro Social. Qué bueno, y yo los felicito por eso. Gracias. Gracias, Joaquín.